Ahí está. Buenos días, chicos. Buenos Buenos días, maestra. A ver, estaba esperando sinceramente que esperan más compañeros, pero aparentemente en lo que se unan, vamos a comenzar. A ver, unos avisos antes, en lo que les comparto rápido la pantalla, y eso es con respecto a la actividad del día de hoy. Algunos de sus compañeros me estaban preguntando que, digamos, en la investigación que les había dejado, la tenían que subir a Classroom. Como tal, eso no es lo que van a subir, digamos, a la plataforma. Van a subir otra tarea y esa es la siguiente. En un ratito más les subo el link, pero lo que van a tener que hacer es, a partir de esta clase del día de hoy, que voy a explicar obviamente cómo funciona cada falacia, y van a generar participaciones y demás, ustedes van a tener que buscar en la red, ya sea en algún artículo de revista, en un artículo de periódico, o en la red, en algún lugar donde encuentren, una falacia, y ustedes van a tener que identificar qué tipo de falacia es la que, digamos, encontraron. Obviamente, dependiendo de las que veamos el día de hoy. Ahora, antes obviamente de aventarlos al ruedo simplemente a buscar una falacia, la que sea, van a tener obviamente que saber cómo funcionan las falacias, qué tipo de problemas tienen y cómo se encuentran y demás. Entonces, esa clase la vamos a dar el día de hoy. Cómo se van a encontrar estas falacias y bajo qué circunstancias. Entonces, vamos a dar un pequeño repaso rápidamente de qué son las falacias para poder comenzar. Entonces, ahora sí, a ver propiamente los tipos de falacias. Recordemos que en la clase pasada decíamos que las falacias iban a ser errores de razonamiento. Es decir, iban a tener algún problema ya sea por el contenido, por la forma en que usas el lenguaje, la información que contienen. O sea, iban a tener algo que no iba, digamos, a funcionar como una verdad tal cual. Y que iban a ser muy peligrosas porque vamos a tener entonces que las falacias siempre se van a querer hacer pasar por axiomas, que quedamos que los axiomas iban a ser verdades inminentes, o sea, aquellas verdades que tienen una razón de ser y son verdad y punto. No tengo, digamos, forma de refutarlas aunque no me parezcan. En cambio, la falacia, pues obviamente va a tener algunos puntos en contra y el problema de esos es que siempre van a intentar disfrazarse de axiomas. Veíamos también en la clase pasada que las falacias o sofismas iban a ser errores de argumentación. Veíamos que iba a haber un error ya sea en las premisas o en la conclusión o en toda la, digamos, en todo el argumento tal cual. Y también veíamos que iba a tener en general dos, digamos, ramas de error en específico. Ya sea por el uso del lenguaje, es decir, porque alguna palabra o contexto no se está utilizando adecuadamente, o porque, digamos, vamos a apelar a la cuestión de la ignorancia, a la cuestión de la empatía o en general a el populismo o el conocimiento general. Vamos a ver obviamente esos casos. También quedamos la clase pasada que la falacia iba a tener casi, o más bien prácticamente iba a tener el mismo objetivo que el argumento, el cual iba a ser expresar ideas, comunicar, convencer y dirigir. El problema de las falacias es que a diferencia, digamos, de un argumento válido, que va a intentar simplemente exponer su caso desde un punto verídico, las falacias van a ser de alguna manera mentiras que simplemente me van a dirigir a conveniencia. Ahora, vamos a comenzar obviamente con los tipos de falacias. Recordemos que son 14 en total. Ahora, para comenzar con las participaciones del día de hoy, ¿alguien investigó cuál era el argumento ad hominem y lo quiere, digamos, presentar? Ok, no hay problema. Yo sí investigué, bueno, pero no fue ese, fue otro. No te preocupes, ahorita lo explico. Sí. Ok, vamos a comenzar entonces. El primer argumento, cierto, antes de comenzar con los argumentos, se me olvidó comentar otro detalle. Espérenme, antes de comenzar con este. No me acuerdo sinceramente de qué grupo fue, pero alguien me preguntaba si los primeros argumentos que son como ad hominem, ad baculum y demás, estaban en inglés. No están en inglés. Muchos de los términos que utilizo en lógica son términos en latín. Entonces, si llegan a ver alguna palabra, digamos que como que suena un tanto extraño, digamos para ustedes, no es inglés, es latín.
Cuando es inglés, normalmente yo les traduzco la información. Pero si no se las traduzco es porque está en latín. Bueno, también lleva su traducción, pero las explico en el momento. Ahora, aclarado ese punto, vamos a comenzar. Bueno, la primera falacia que vamos a ver el día de hoy va a ser la falacia de argumento ad hominem. ¿Qué es la falacia ad hominem? En estricto, se va a conocer como el argumento contra el hombre. ¿Y esto qué es? Pensé que me hablaron. Hice Villafane. Esto, ok. Eso todavía lo vemos, pero más adelante. A ver. El argumento contra el hombre lo que va a tener de alguna forma es que va a intentar desacreditar a otra persona sin razones, digamos, suficientes, ¿saben? O sea, simplemente algo no me parece o algo no me conviene, pues voy a intentar desacreditar a esa persona para que las demás personas no le hagan caso. Pasa muy seguido, esencialmente, por ejemplo, cuando hay discusiones de partidos políticos y, por ejemplo, en las elecciones presidenciales, ¿qué hacen normalmente los candidatos? Además de que te proponen ideas que según para mejorar el país o qué sé yo, también van a empezar a desacreditar a sus contendientes, ya sea por su origen, ya sea por sus conocimientos, por lo que hacen o por las promesas falsas que pudieron haber aventado, pero siempre van a intentar meter todo lo que puedan para intentar ganar. De hecho, el escenario donde se desarrolla normalmente la falacia de ad hominem va a ser muy similar al escenario de discusión, de disputa personal, porque simplemente voy a hacer todo lo que pueda para poder desacreditar a esa persona. Y el ejemplo que tengo aquí es una tira que dice lo siguiente: alguien que dice tan mal no puede tener razón. En la tira aparecen dos individuos, uno que viste de manera casual, que está protestando, tiene un letrero que dice no, y el otro que lo está desmeditando, diciendo que pues, no puede tener razón por cómo se viste, y tiene un trajecito. Entonces, esencialmente, simplemente van a atacar a la persona, ni siquiera por razones lógicas, simplemente por su apariencia o por cuestiones muy vanas, simplemente para desacreditar a esa persona. Así es como funciona el argumento ad hominem. ¿Tienen dudas sobre este argumento en específico? No, profesora. No, maestra. Ok, vamos con el siguiente entonces. El siguiente argumento es el argumento ad baculum. ¿Alguien investigó sobre este? No, maestra. Ok, vale. Ay, ese no era. Es aquí. Ok, el argumento ad baculum. El argumento ad baculum es también conocido como apelación a la fuerza. En este caso, falacia se va a desarrollar en el escenario de negociación, pero digamos en una manera negativa. ¿Por qué? Si recuerdan, yo les comentaba que en el escenario de negociación, digamos, hay una discusión de por medio porque hay un problema en común. Entonces tienen que llegar a un arreglo donde satisfaga ambas partes. Esa es la forma positiva en cómo se resolvería el problema. La situación radica en que a veces eso no se resuelve así, se resuelve de manera negativa, donde una de las partes sale ganona y la otra pues no, pero pues ya no tuvo de otra, como más que, digamos, abstenerse a. Entonces, en este sentido, entra este argumento que es el ad baculum, y este argumento literalmente significa apelación a la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos obligan a obedecer, ya sea de manera física, de manera psicológica o de manera verbal, nos vemos, digamos, obligados a obedecer las peticiones del contrario. Y, por ejemplo, en esa tira que les traje, tenemos a un individuo con un bate y cara de malandro, la verdad, con este otro que pues está todo asustado que le está dando su dinero, y dice la siguiente frase: sin duda elige BD, la mejor opción. Libremente le recuerdo. En este caso hay una amenaza de por medio de manera física, pero según libremente lo está eligiendo como la mejor opción. Otra forma donde se da es cuando, por ejemplo, hay un asunto psicológico ahí. Entonces, imagínense a lo mejor una casa con violencia doméstica de parte del marido hacia la mujer. Y a lo mejor, no sé, ¿qué se me ocurre? A lo mejor por accidente, el tipo no sé, le rompió un brazo, por poner ahorita algo. Y van al doctor, pero le van a hacer preguntas obviamente a la mujer, pues de cómo se hizo daño. Y entonces el tipo agarra y le dice: si tú dices algo, ya sabes cómo te va a ir.
y la mujer tiene el recuerdo de que la golpea constantemente y sabe que si hace eso, obviamente, digamos, se va a revivir eso. Entonces, normalmente no van a decir nada porque tienen el recuerdo psicológico de que algo les va a pasar. Entonces, volvemos a caer en una falacia ad baculum. No lo hacemos por libertad, lo hacemos porque nos obligan. Y básicamente esa es la falacia en sí. ¿Dudas hasta aquí? Parece que no. Bueno, la siguiente falacia es la falacia ad ignorantiam. Yo investigué sobre esta. Ok, dime. Ok, aquí voy. Sí. El argumento o la falacia de argumento ad ignorantiam. Esta también es conocida como llamada la ignorancia. Es una falacia que consiste en sostener ya sea la verdad o la falsedad de una preposición, alegando que no existe prueba de lo contrario, o bien alegando la incapacidad o la negatividad de un oponente a presentar pruebas convenientes de lo contrario. Quienes argumentan de esta manera no basan su argumento con el conocimiento, sino con la ignorancia. En falta de conocimiento se suele señalar la frase: la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Es decir, cometes esta falacia cuando dices que algo es verdad o mentira, basándote en la ignorancia. Un ejemplo de estos, bueno, yo lo investigué y de aquí la información que saqué venía. Un ejemplo de estos dice sobre la existencia de Dios. No se puede probar la inexistencia de Dios, por lo tanto, Dios no existe. Por lo tanto, esto es una mentira. Bueno, no es una mentira, sino se basa en que puede ser que sea verdad o puede ser que sea falso, pero esto lo hacen de manera ignorante. Ok. Y aquí dice, bueno, yo lo que investigué decía que que Dios exista o no exista es una teoría conspirativa sobre la verdadera autoría de los atentados. Luego dice que aquí hay un investigador llamado Wilkers, que forma parte de una campaña de desinformación con cuidado, orquestada por el gobierno estadounidense. Para debatir este argumento, ya sea falso o verdadero, se necesita pues no tener la misma capacidad, o sea, no es necesario que todos tengamos la misma capacidad, pero aquí dice que pues es necesario que nosotros tengamos una sobrecapacidad para decir las cosas bien, porque entonces si nosotros decimos esto es verdad, pero lo hablamos de manera ignorante, entonces ahí ya estaríamos cometiendo una falacia. Ok. Y ya. Oiga, maestra, tengo otra, bueno, duda. ¿Ya participar? ¿Puedo volver a participar después? Es que investigué 2. Sí. Ok, gracias. Vale. Ok. Sí, su compañera tiene razón en esa. La falacia ad ignorantiam justo. Normalmente se habla desde la ignorancia, pero de la misma manera, como no hay forma de probarlo y de la misma manera no hay forma de, digamos, refutarlo, entonces se agarran mucho como de este argumento, pues como no tienen forma de probar lo contrario, pues yo tengo la razón. Y esto, mira, por ejemplo, aquí traigo una tira justamente que trae eso. La teoría de este sujeto de aquí dice que el sol es hueco, pero como no es como que vayas por la vida diseccionando soles, ¿verdad? Y averiguar qué tienen adentro, pues no se puede probar. Pero caen justamente porque siempre hay formas, digamos, de refutar esta clase de argumentos en base a otro tipo, digamos, de especificaciones, ya sea investigaciones científicas, ya sean teorías acerca de ello, o sea comprobaciones que siguieron en el pasado, ya sea por uno u otro medio. Entonces, en este punto es relativamente sencillo, digamos, caer en la verdad de la falacia, siempre y cuando aprendamos a tener un razonamiento lógico y razonable. Esencialmente es eso. De hecho, bueno, esto es más bien como una actividad de estrazo, si lo quieren hacer adelante, si no, también no hay problema. Pero mucho, digamos, de este argumento lógico se desarrolla normalmente en debates. Hubo una serie hace un tiempo que se derivó de un videojuego, es una animación japonesa, para que no se me vayan a sacar de onda. Me parece que tiene una traducción en español, la primera parte.
¿Sí? Esta es una serie que a mí me llamó la atención en el sentido, digamos, de los debates que se llevan en general en la serie. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones los mismos personajes caen en falacias que de repente ya sean de conocimiento general o de manera particular, pero siempre caen en alguna falacia, y cuando caen en falacias es porque los mismos personajes desarrollan un pensamiento crítico lo suficientemente hábil como para desenmascarar esas falacias. Entonces el punto aquí es ese: ¿cómo yo como individuo le voy a hacer para poder, digamos, evaluar esta parte? Y justamente el argumento ad ignorantiam va a tener esta particularidad. A lo mejor yo no tengo pruebas para poder demostrar que tú estás en un error, digamos, de manera, digamos, evidencial, pero puedo tener alguna teoría o algún tipo de razonamiento lógico que me ayude a diferenciar esta falacia. Este va a ser el asunto con este en específico. Se va a hablar desde un asunto que no se sabe, pero tampoco se puede probar, pero sí se puede evidenciar a través de la razón. ¿Dudas con esta falacia? Parece que no. Bueno, vamos entonces con la siguiente. La siguiente falacia es la falacia ad misericordiam. ¿Alguien investigó sobre ella? Esto no es. Parece que no. Ok. Bueno, la falacia ad misericordiam es una falacia también muy sencilla y al mismo tiempo compleja, digamos, en cuanto a la connotación que lleva. Y va de la siguiente situación. La falacia de argumento ad misericordiam también es conocida como el recurso a la piedad. ¿Qué significa esto? Van a agarrarse de esta parte, digamos, empática del ser humano para poder hacer creer que, digamos, ellos tienen razón. Entonces, un ejemplo de esto es normalmente agarrarse ya sea por lazos familiares, por lazos sentimentales, ya sea de pareja o, digamos, sociales, vamos a ponerlo así, y sobre eso agarrarlo para que justamente les tengan lástima. Esta falacia va a tener la particularidad de que entre más lástima genere, mejor, porque entonces las personas a las que se están intentando convencer se van a convencer más rápido y van a apoyar más, digamos, ese asunto del que tú estás partiendo. Un ejemplo de esta falacia, les comentaba a otros grupos, que lo vi en una serie, no me pregunten cuál porque ahorita no recuerdo el nombre, pero era básicamente de un asesinato sobre un niño, me parece que entre 6 y 7 años, y ese asesinato lo cometió la madre del niño y el novio de ella. O sea, y por ejemplo, aquí la falacia que se comete es con la mamá, porque la mamá, digamos, maltrató de tal manera a este niño que sus hermanos mayores, pues ahora sí que del niño asesinado, quedaron con de alguna manera con secuelas y hasta cierto punto con un rencor hacia la mamá. Y la mamá aboga lo siguiente: es que yo lamento mucho las decisiones que tomé en su momento, hubiese deseado tomar otras, pero tienen que perdonarme porque somos familias y en algún momento mis hijos van a reconocer su error y van a venir a verme. Hasta donde yo recuerdo, la señora fue consciente de todo lo que hizo y hay pruebas de por medio. Ahora, no me voy a poner a hablar de sus valores éticos y morales en este momento porque no aplica, pero lo que sí es que si hay evidencia física de que la mujer cometió tortura antes, digamos, del asesinato del infante, y lo hizo de manera intencional, y lo hizo conscientemente, y luego de la nada sale con que la tienen que perdonar simplemente porque es la madre de los niños, como que no tiene sentido. Hay algo ahí que no cuadra. Entonces el punto de la falacia ad misericordiam es esa: yo voy a abogar para que tú me creas simplemente por un lazo sentimental, aunque no tenga nada de sentido a lo que estoy argumentando. ¿Dudas con la falacia ad misericordiam? No, maestra. Ok. La siguiente es la falacia ad populum. Alguien ya me la había puesto aquí, un momento. Ok, fue Rosas Reina. Rosas Reina nos dice lo siguiente. Nada más te corrijo, no es ad o populum, es la falacia
ad populum. La falacia ad populum es una falacia que implica responder a un argumento o a una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que ello tiene la gente en general en un lugar de, ¿qué? En un lugar de al argumento por sí mismo. Tiene razón, pero lo voy a explicar de una manera más sencilla. Normalmente, cuando estamos, digamos, ya sea en una colonia, en una comunidad, en un estado, nosotros, digamos, como individuos tenemos ciertos conocimientos, ahí estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, hay cierto, digamos, información que se maneja de manera general, que es lo que conocemos como cultura popular. Ahora, la cuestión radica en que a veces la cultura popular llega a tener ciertos errores en su pensamiento, ya sea porque es un conocimiento muy antiguo, o ya sea porque a lo mejor se dejan influenciar mucho por esta parte, ¿cómo decirlo?, crítica, pero de una manera, digamos, mala, y tienen, digamos, información errónea de por medio. Pero como el pueblo tiene esa información de muchísimo tiempo antes y es algo común y es algo que en teoría es con conocimiento común, lo toman como verdadero y siempre lo manejan así. Y si, por ejemplo, llegara una persona de por fuera y les dice, oye, pero es que lo que dices es erróneo, es esto, estas personas les van a decir que no, porque es algo que ya lleva muchísimos años y pues tiene que ser real lo que ellos están haciendo, no lo que digamos, individuo de por fuera les está diciendo que es lo real. Entonces, básicamente se debe la falacia ad populum a la ignorancia del pueblo y al conocimiento popular. Un ejemplo que también aquí viene es acerca de dos individuos vestidos como con togas de la antigua Grecia y el argumento es el siguiente. La tierra redonda, ¡ja! Todo el mundo sabe que es plana. El conocimiento popular dictaba que la tierra era plana, pero este individuo le dice no, la tierra no es plana, la tierra es redonda. Y aunque él tiene la razón, como el pueblo tiene una información errónea que viene manejando de muchísimo tiempo, la va a considerar una verdad, pero entonces están generando una falacia ad populum. Y esa falacia también se puede traducir como lo que el pueblo dice, porque pues efectivamente, lo que el pueblo dice es la ley, aunque no tenga sentido. ¿Dudas sobre esta falacia? No, maestra, ya me quedó claro. Ok. Está bien. Y también, Rosa, está bien tu ejemplo. O sea, porque insisto, son cosas nada más, digamos, de conocimiento general, aunque digamos no, pues no tengan sentido, vaya. Ahora, el siguiente argumento es el argumento ad verecurdiam. ¿Alguien investigó sobre él? Parece que no. Bien. Bueno, ahí voy. El argumento ad verecundiam, digamos, su traducción vendría siendo como lo que el maestro dice. ¿Qué es este argumento? Lo que tiene es que se va a agarrar de una figura, vamos a llamarla importante, de un área de estudio. ¿De qué área? De la que sea. O sea, puede ser a lo mejor un área muy formal de la academia, como por ejemplo un área de ciencias, un área de literatura, pero por ejemplo puede ser un tanto más, vamos a llamarla cotidiana, más popular, y vamos a hacer, por ejemplo, no sé, un deportista famoso, un artista muy reconocido, a lo mejor hablamos de un actor de cine. O sea, vamos a hablar de aquellas personas que van a ser reconocidas en su medio, de cualquier área de la que se encuentren. Pero el problema radica en lo siguiente. Las vamos a tomar como ejemplo y entonces vamos a asumir que todo lo que dicen ellos es verdad, porque pues es que son eminencias, son personas reconocidas. Y si ellos lo reconocen, tienen que tener razón. Bajo esta misma circunstancia van a generarse argumentos como el siguiente. Como Nobel de literatura, yo recomiendo el vino tinto para combatir la caspa. En este caso se está agarrando de que él tiene un premio Nobel de literatura, es una persona reconocida y por tanto le tienen que hacer caso en este caso, en la situación de que el vino tinto va a servir para la caspa. No necesariamente verdad, pero se asume simplemente por la importancia del personaje. Es como si ahorita les dijera, les ponía este ejemplo de Justin Bieber al otro grupo.
Imagínense que Justin Bieber, pues en su época, vamos a llamarla dorada, porque sinceramente no sé exactamente cómo llamar a su época, pero imagínense que este personaje, pues tenía una fama, digamos, de chico malo, ¿no? Así como de voy a destruir cosas y voy a hacer mi desastre y no importa porque soy una estrella y soy importante y la manga, ¿no? Ok. Pero resulta que a lo mejor, no sé, me imagino que a lo mejor un fan quiso ser como él y entonces va a hacer las mismas acciones que este personaje. Y a lo mejor lo captura la policía. Y cuando le empiezan a preguntar, pues, pero pues, ¿qué hacías eso, no? O sea, como, ¿por qué circunstancias se te ocurrió que era buena idea hacer todo eso? Y a lo mejor su argumento va a ser, pues es que Justin Bieber lo hacía y no le dicen nada, entonces yo también puedo. Y además está bien porque él lo hace. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Vuelve a caer en una falacia ad verecundiam. ¿Por qué? Simplemente porque este individuo lo hace, que es un individuo reconocido, pues entonces yo lo voy a hacer y voy a tener razón porque pues es que él también lo hace. Y, de nueva cuenta, es una falacia. ¿Dudas sobre esta falacia? No, maestra. Bueno, yo no. Estas falacias son las más sencillas. Donde vamos a entrar en un terreno un tanto más complejo va a ser en las falacias del lenguaje, pero esas llegaremos ahora sí que en su momento específico. Ahora, la siguiente falacia es una falacia un tanto más complicada. Complicada en el sentido de que se cometen debido a la labia. A la labia y de alguna manera a la cizaña. Esta falacia es conocida como la falacia de pregunta compleja. De nuevo, ¿alguien investigó sobre ella? ¿No? Ok, no hay problema. Vamos a ponerlo así. La falacia de pregunta compleja también va a ser conocida como falacia de la interrogación o falacia de la presuposición. Esta normalmente se va a dar en escenarios, digamos, de interrogación, donde se quiere buscar un culpable sobre algún crimen o alguna circunstancia en específico. Ahora, el detalle de esta falacia lo que tiene es que en muchas ocasiones no busca la verdad, busca simplemente envolver a una persona para volverla culpable de algún crimen o alguna situación en específico. Especialmente se tiende a dar en casos jurídicos donde se está, digamos, interrogando a víctimas o a acusados de algún crimen. Y, por ejemplo, aquí traigo un ejemplo que está medio complejo, pero complejo en el sentido de que está medio acá. Bueno, mejor lo leo y voy a entender por qué. El ejemplo dice, ¿dónde esconde el dinero que robó? Pregunta Pedro. ¿El dinero? Responde Juan. Entonces reconoce que había dinero, afirma Pedro. Cuando llegué ya no había nada, dijo Juan. ¿Quieres hacernos creer que hubo otro ladrón? Entonces trabaja con un cómplice. Trabaja Pedro. Se finaliza Pedro. En este caso, ¿qué pasó aquí? Está envolviendo en este caso a, digamos, a Juan para hacerlo, digamos, culpable de un dinero robado. Ahora, esta falacia en específico como que está medio burda. Voy a pensar en un ejemplo un tanto más complejo que vi en una novela hace un par de años. No recuerdo en cuál. Bueno, no se molesten en preguntarme porque no me acuerdo en cuál. Pero el punto, lo que sí recuerdo, es que era un niño que iba al supermercado. Y en el supermercado, bueno, más bien fue una tienda, no encontró lo que quería en la tienda, se va al supermercado. Y en el supermercado se encuentra al tendero muerto en el piso. Ahora, la cuestión radica es que cualquier persona normal hubiese salido corriendo, o por lo menos, o si se queda ahí, por lo menos llámanos una ambulancia o pide ayuda, o como pueda. Pero resulta que este niño tuvo la fantástica idea de agarrar y toquetear el cadáver y luego toquetear el arma con la que lo habían matado porque dejaron ahí tirada el arma. Llega la policía, encuentra al niño ahí y pues se lo llevan como acusado pensando que pues él fue el que perpetuó el crimen. Lo empiezan a interrogar y más o menos quedó una situación así. Tú mataste al tendero. No, yo no fui, yo solo entré a la tienda y le encontré muerto. Pero tus huellas están en el cuerpo. Estamos hablando de que además estás mintiendo al respecto. Es que yo estoy mintiendo al respecto porque sí están mis huellas en el cuerpo, pero... entonces sí están mis huellas en el cuerpo, lo estás aceptando. Tú mataste al señor. Es que yo no fui, esa arma no es mía. Nada más me la encontré. O sea que le robaste el arma y le disparaste con ella. No, es que yo no le disparé, solo estaba viendo si estaba vivo. Entonces nada más te aseguraste que estaba vivo para volver a rematarlo. No, yo no quise decir eso. Lo remataste, te aseguraste que estaba bien y luego quisiste robarlo hasta que llegamos.
¿Qué hicieron aquí? Presuponen desde un principio que el niño es culpable. Empezamos por ahí. Segunda, envuelven al niño en preguntas capciosas para intentar hacer creer que el niño es culpable. Y al final, esta falacia va a tener un detalle y eso va a ser que te van a envolver también en las preguntas que en algún punto vas a estar aceptando una culpa que no es tuya. Pero como lamentablemente, digamos, te envuelven tan bien, lo terminas aceptando aunque tú sabes que es una mentira. Ese va a ser el problema con ese tipo de falacias. Entonces, pues simplemente espero que nunca les lleguen a suceder esa clase de situaciones, pero generalmente se van a dar en un ámbito de, vamos, de investigación. ¿Dudas con respecto a esta falacia? Parece que no. Bien. La siguiente falacia es la falacia de accidente inverso o generalización precipitada. ¿Alguien investigó? Parece que no. Bueno, seguimos entonces. La falacia de accidente inverso o generalización precipitada se va a conocer cuando nosotros, digamos, tendemos a generalizar un tema cuando no hay, digamos, suficiente evidencia para hacerlo y además lo hacemos demasiado rápido. Pasa de repente que, no sé, se me ocurre. Yo tengo, digamos, un de que alumnos de otros grupos son muy latosos. Entonces, imagínense que yo llego al salón y digo, ustedes van a ser un grupo de latosos porque todos los demás alumnos que he tenido son latosos. Pero a lo mejor es el primer día que los veo. O sea, ni siquiera los conozco, no sé quiénes son. Entonces, imagínense. En ese momento yo estoy cayendo en una falacia de generalización precipitada, porque estoy generalizando un asunto donde yo todavía no tengo suficiente información para realmente afirmar eso. En este caso funciona igual. Incluso el ejemplo que les traigo es el siguiente. Es un rebaño completo de ovejas blancas y solamente hay una oveja negra y el sujeto indica lo siguiente. Nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. ¿Qué está pasando? Solamente es una, pero pues como no es a uno ya dice que es una plaga. Cosa que no aplica ahí porque de nueva cuenta solo es una. No puedo presuponer algo donde no tengo información y por eso se convierte en falacia. ¿Duda con respecto a esta falacia? No, maestra. Ok. La siguiente falacia va a ser conocida como la dictus impliciter. La dictus impliciter es una falacia muy sencilla, digamos, en cuanto a cómo funciona. Y va a funcionar de la siguiente manera. La falacia de dictus impliciter lo que va a hacer es que va a generalizar en casos específicos. ¿A qué se refiere? Cuando yo, por ejemplo, quiero aplicar un caso general a un caso particular. Si se acuerdan cuando estábamos en clases pasadas, especialmente en el desglose de argumentos y el juicio, yo les decía que primero teníamos que averiguar si el sujeto del que estábamos hablando de él de manera general o de manera particular. Y si yo hablaba a él de manera general, era un enunciado universal, por tanto me refería a un todo. En cambio, si yo hablaba de un elemento particular, me refería o a un grupo pequeño o a un individuo en específico. Pues en este caso vamos a tener que ser muy cuidadosos porque va a haber casos generales que no van a aplicar a casos particulares. El ejemplo que tengo aquí es el siguiente. Los cristianos generalmente no les caen bien los ateos. Como usted es cristiano, así que no deben caerle bien los ateos. Aquí viene el detalle. A lo mejor de manera general eso es cierto, que los cristianos no les caen bien los ateos. Pero resulta que no necesariamente por eso significa que a todos los cristianos vayan a odiar a los ateos, que a lo mejor en ese específico simplemente les son indiferentes. Es como no puedo hacer mucho al respecto porque de cualquier manera no los voy a hacer cambiar de opinión. Entonces no le caen mal, simplemente los ignora. Por tanto, cae en una falacia. Otra generación apresurada, se me ocurre, no sé. Mi gato es blanco y su pareja es blanco y manchado.
Entonces, todos los gatos van a salir blancos o blancos con manchados porque los padres son así. Pero resulta que en el proceso me voy viendo que todos los gatitos no salieron blancos o blancos con manchados, sino que salieron, no sé, uno negro. No, salió el negro, ¿no? Y a lo mejor salió un gatito naranja. Entonces, en esos casos específicos no va a aplicar esa regla, porque a lo mejor ahí hubo algo de por medio que hizo que esos gatitos en específico salieran de un color distinto al, digamos, al color de los padres. Pero de nueva cuenta. Entonces hay que ser cuidadosos cuando realmente puedo aplicar una regla general y cuando no aplica. Es decir, cuando es un caso particular, yo no puedo aplicar reglas generales, porque van a tener sus casos específicos de cómo van a funcionar. ¿Dudas sobre esta? ¿Qué dice? Ah, ok. Bueno, sí, Leonardo, si quieres explicar la falacia de acento para que, por si te llegas a desconectar, tenga su participación. Leonardo. Ok, en lo que Leonardo reacciona, porque creo, no sé si no me escuchó qué pasó. Vamos a seguir entonces con la siguiente. Ah, ya. Bueno, mira, si quieres no te preocupes. Pon la explicación que tengas de la falacia que investigaste y te tomo tu participación de cualquier manera, no te preocupes. También estoy leyendo lo que ponen en el chat. Vale. Entonces, la siguiente falacia que va después va a ser la ignorato elenchi. ¿Alguien investigó sobre ella? Esa es la división, pero todavía no llegamos a esa. Ok. Bueno, en lo que sus compañeros puedan hacer información, vamos a la siguiente. La falacia ignorato elenchi también va a ser conocida como la ignorancia de la refutación. Esta falacia va a funcionar de esta manera. Normalmente cuando afirmamos algo debemos tener pruebas de por medio pues, para poder asegurarnos que lo que decimos es correcto, estamos ahí de acuerdo. Pero en muchas ocasiones esa, digamos, afirmación que ya hicimos, ya la refutaron porque no tiene sentido, porque no tiene una base, porque no tiene una fuente confiable. Algo hizo que refutara esa información, ¿no? Ok, pero imagínense que siguen discutiendo acerca del tema y además cuando dicen, bueno, a ver, supongamos que te creo y que lo que dices es correcto. ¿Por qué dices que eso es correcto y en qué te basas? Y lo que va a hacer el individuo es que va a dar largas. ¿A qué me refiero? Va a inventar una historia como alterna al respecto del tema, pero evadiendo la pregunta, nunca la va a responder. Y además te va a sacar temas incoherentes a lo que estén hablando en específico. Eso se va a ver reflejado generalmente cuando se tiene un desconocimiento total del tema o simplemente se habló por hablar. Y el ejemplo que aquí tengo dice lo siguiente. ¿De qué manera beber zumos y rezar curan el cáncer? Y el individuo que está, digamos, alegando esto dice lo siguiente. Los zumos están muy ricos y tienen mucha agua, por lo que son muy buenos para la sed y para aliviar el calor. En las iglesias está muy fresquito, sobre todo en verano. Y vas a decir aquí, a ver, ok, supongamos que te creo, pero eso no responde a mi pregunta. Y aquí justamente se está cometiendo la falacia. Evades la pregunta, no llegas al punto y además dices cosas que sinceramente no nos importan. Por tanto, la conclusión es irrelevante y se elude la cuestión, digamos, principal. Por eso se convierte en un argumento de ignorancia de la refutación. ¿Dudas sobre este argumento? No, profesor. Ok, yo sigo viendo esta cosa y ni siquiera la quiero. Ok. El siguiente argumento va a ser la petición del principio. De nueva cuenta, ¿alguien investigó sobre ella?
Yo, maestra, fue la que le había dicho que si podía volver a explicar. Sí. Ok, aquí voy. Petición de principio. Se trata de una falacia caracterizada por contener la conclusión del argumento a probar implícita o explícitamente dentro de las propias premisas disponibles para ello. Por ello es una forma de razonamiento circular en el que la conclusión apunta a la premisa misma. El ejemplo que puse fue: yo tengo la razón porque soy tu padre y los padres siempre tienen razón. Sí. Aquí el detalle es el siguiente. Con la petición de principio lo que tienes es que tanto la información que tienen las premisas como la conclusión son demasiado cuestionables. Algo ahí no cuadra, como que no tiene sentido. Y luego, para colmo, cuando tú preguntas por las fuentes de dónde sacar esa información, no son tampoco tan confiables que digamos. O sea, por ejemplo, ese argumento de, es que yo tengo razón porque soy tu padre, pues no necesariamente. Digo, sabes muchas cosas, pero no necesariamente significa que siempre tengas la razón. Otro ejemplo al respecto que les ponía en los otros grupos es acerca de un video que vi hace unos meses. Con un youtuber que se llama Dross, tiene un video que se llama Los 7 gobernantes más locos de la historia. Y hay uno en específico que, digamos, era un asunto muy ególatra y escribe un libro acerca de él. Pero, digamos, no escribe acerca de su vida. Él escribe sobre la historia del mundo, pero en lugar, digamos, de hacer los eventos como tal, él se pone como que él fue el que casi lideró a la humanidad a un mejor camino y básicamente es el salvador del mundo, en pocas palabras. Ahora, imagínense a que a lo mejor si su gente sí se lo hubiera creído y que a lo mejor una de esas personas hubiese ido al extranjero. En este caso, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando se va esta persona al extranjero, imagínense que a lo mejor se vaya a Francia. Imagínense que está en una clase de la Revolución Francesa y de repente este individuo dice que su líder, su amado líder, fue el que liberó a Francia, digamos, de la monarquía, supongamos. Obviamente los estudiantes ahí le van a decir, ¿qué te pasa? Estás súper loco, ¿no? O sea, eso no pasó. Y le van a preguntar, pues, ¿de dónde sacas esa información, no? O sea, como que estás medio extraño, ¿no? Vamos a ponerlo así. Ok, a lo mejor este individuo agarra, les enseña, digamos, el libro que escribió su amado líder y empiezan a checarlo y se dan cuenta que pues la fuente es muy cuestionable y lo que dice el tipo es aún más cuestionable. Entonces al final ese tipo está cayendo en una falacia de petición de principio, porque todo, desde la fuente hasta lo que dice, no tiene sentido. Así es como se comete esa falacia. ¿Dudas al respecto? No, maestra. Ok, ahora, antes de comenzar con las siguientes falacias que son un poco, digamos, complicadas en la medida de que se refieren más a la lingüística, voy a dar una pequeña aclaración ahí. Normalmente en el segundo parcial yo les doy algo que se llaman las categorías aristotélicas. No se las di por falta de tiempo, porque de plano ya no íbamos a terminar de ver todos los temas. Pero voy a hacer una aclaración rápidamente para que, digamos, no estén tan perdidos ahí. En las categorías aristotélicas lo que nos maneja el filósofo es que las palabras van a estar, digamos, clasificadas por su lugar de origen, por el tiempo en que se usan, el significado y demás. Especialmente lo que nos va a interesar en ese momento va a ser el lugar de origen, los significados que pueda tener y la forma en que se usa dependiendo del contexto. Es decir, cómo funciona una palabra en cierto lugar y cómo funciona en otro lugar. Ahora bien, ¿cómo, digamos, nos va a funcionar aquí? Pensemos a lo mejor primero en el, digamos, de dónde proviene la palabra. Entonces pensemos en la palabra molcajete. Si tú le dices a un mexicano promedio, pues, que es un molcajete, te va a contestar muy rápidamente y te va a decir, es un recipiente de piedra con una piedra un poco más pequeña para poder moler y hacer salsas ahí. Sin ningún problema. Pero resulta que imagínate que ahora te vas a Italia y en Italia agarra y le preguntas a un extranjero, oye, ¿tienes un molcajete? Seguramente se van a sacar un buen dedo y te van a decir que es un molcajete.
Otro ejemplo sería, por ejemplo, los huacales. Aquí en México sabemos que un huacal es una caja de madera con la que generalmente se transporta verdura. Pero si tú vas y supongamos que ahora vas a Estados Unidos y le dices quiero un huacal, se van a sacar mucho de onda que es un huacal. A lo mejor tú vas y le explicas que es un huacal y te van a decir, ah, eso es una caja de madera. Pero insisto, depende del contexto, en este caso más bien el lugar de origen de la palabra. Ahora pensemos en el contexto, es decir, en cómo funciona una palabra en determinado lugar y cómo funciona en otro. Y se me viene a la mente la palabra sopa. Aquí en México sabemos que una sopa es un caldo de jitomate con cebolla, ajo, caldo de pollo o nor suiza y obviamente sal. Y una sopa de fideo o una sopa de pasta de cualquier tipo. Y eso es una sopa para nosotros. Pero, por ejemplo, hace un tiempo una compañera chilena que tuvimos nos comentaba que lo que nosotros conocemos como sopa, ella la conocía como caldo. Y una sopa era, digamos, un tanto distinta. Lo entendimos porque entonces, en el caso de ella, su contexto en Chile, nos enseña que una sopa es más similar a una especie como de papilla muy espesa, que la espesan ya sea con papa o algún otro tipo de ingrediente. Eso para ellos es una sopa. Entonces tenemos la sopa en un contexto mexicano y la sopa en un contexto chileno, que cambia. Entonces, de nueva cuenta, sé cuidadoso con el contexto. Y finalmente tenemos las palabras que tienen más de un significado. Pensemos en la palabra café. La palabra café, por ejemplo, si la pensamos, ¿es una bebida? Sí, pero también es un color y también es una marca de zapatos. Tenemos tres significados en una sola palabra. Entonces, de nueva cuenta, hay que ser cuidadosos dependiendo de cómo estoy utilizando la palabra y en qué significado, porque si no, puedo de nuevo caer en una falacia, que es como vamos a ver en las siguientes que vamos a encontrar. Ahora, aclarado ese punto, vamos a comenzar con el primer con la primera falacia de ese tipo. Y la primera falacia es el argumento equívoco. A ver un segundo, porque aquí me puse algo aquí. División, composición, acento. Ok, esa no lo enseñaron. Vale. Ahora, la primera falacia es el argumento equívoco. ¿Qué les puse aquí? Lo leo y ahorita lo explico con, digamos, con más calma. Suele ocurrir cuando una palabra o frase lo utilizamos en un sentido, en una de las premisas, y luego en otro sentido en cualquiera de las siguientes premisas o en la conclusión. ¿Cómo funciona? Vamos a leer el ejemplo para poder explicarlo. Dice, tengo la feliz certeza de sentirme acompañado de un cáncer benigno. Ello es solo comparable con la posibilidad de ganarme un premio en la lotería. ¿Qué está haciendo? Primero está medio raro el asunto porque pues está diciendo que está feliz por haberse enterado que tiene cáncer, lo cual no estoy tan segura de ello. Y segunda, está comparando esa felicidad con la felicidad de ganarse la lotería, que sinceramente lo dudo bastante. Entonces aquí viene el detalle. La falacia se va a generar cuando ciertos términos los uso de manera equívoca dependiendo de lo que esté diciendo. En este caso estábamos hablando de un asunto médico y nos saltamos de pronto a una suposición de ganar una lotería. No tienen sentido ni uno ni otro contexto y además la palabra que está empleando, que es la felicidad, tampoco tiene sentido ni cabida en el primer contexto. Por lo tanto, se convierte en un argumento equívoco por el contexto de la palabra y el significado en cómo se está empleando. Otro detalle que puede funcionar, digamos, como falacia de argumento equívoco es el siguiente. No sé, soy adicto al café, por eso me visto de café todo el día. Estamos hablando del café en primera instancia de que, pues, de hecho, de que soy un adicto a la bebida del café y de pronto ya estoy hablando sobre, digamos, que me he visto de color café todo el día, o sea, que tiene sentido una con otra. Es el mismo término, pero el contexto es diferente y por tanto se vuelve a cometer una falacia. ¿Dudas hasta aquí?
Parece que no. Ok. Siguiente. La falacia de argumento para anfibología. En este caso en específico se va a referir a cómo nos vamos a referir a las personas o a determinados sujetos en general. A ver, nosotros sabemos que cada un sujeto se vamos a referir a él por la cosa que es, por el objeto que es, por el ser vivo que sea, o por su nombre. Los seres humanos normalmente nos referimos hacia sí mismos, hacia nosotros mismos como, digamos, individuos con nombre. Manuel, María, Elizabeth, no sé, Alberto. Pero, en el caso de la falacia de anfibología, se va a generar cuando yo no deje en claro quién es mi sujeto, de quién estoy hablando, y esté empleando términos que de repente me pudiesen confundir. Entonces les hacía el ejemplo de la siguiente manera. Imagínense que tienen una mejor amiga. Pensemos en una señorita y para no meternos en problemas va a ser la señorita X. Ese va a ser nuestro ejemplo. Ahora, esa señorita X a lo mejor es tu mejor amiga. Entonces le dices amiguis, mana, o no sé, como ustedes les gustan decir a su mejor amiga. Ese es un término en cómo te vas a referir de manera cariñosa a ella. Ya no le vas a decir su nombre, le vas a decir amiguis, mana, insisto, no sé, depende de cómo le hablan. Pero a lo mejor imagínense que se pelean con ella porque les baja el novio. Están muy molestas con ella. Y de pronto ya no le dicen de manera cariñosa, le dicen de manera despectiva, la van a ofender. Entonces se me ocurre el insulto más tranquilo, vamos a ponerlo así, es el término zorra. Ok, y a lo mejor yo voy a decir lo siguiente, además como en el asunto, digamos, del albur mexicano. Es que esa vieja, por usarlo menos, se está comiendo todo el lunch de las demás chicas y ni siquiera tiene consideración con nadie. A ver, imagínense que a lo mejor entre la conversación de pronto que vaya llegando una persona ajena que además es extranjero y te va a preguntar ¿de qué zorro hablas y de qué lunch te estás refiriendo? O sea, a lo mejor un mexicano llega y le dices eso y te va a entender de que te refieres a una chica que está pues de viva, vamos a ponerlo así, con otros chicos. Pero a lo mejor llega un extranjero que no obviamente no va a entender nada de albur mexicano. ¿Y de qué zorro hablas y sobre qué comida estás hablando? No tiene sentido. En ese momento caemos en una falacia porque no se entiende de qué estamos hablando. Otro ejemplo que aquí tengo es el siguiente. Dice, el perro de tu marido es muy violento. Aquí se puede convertir en falacia muy fácilmente por una razón. A lo mejor me enojé mucho con el marido porque es muy violento, ¿no? El marido de mi amiga. Ok. Y a lo mejor yo digo esta frase, el perro de tu marido es muy violento. ¿Pero a quién me estoy refiriendo? Al perro, es decir, a la mascota que tiene este individuo, o me refiero a él en específico. Y como no lo estoy aclarando desde un principio, caigo en falacia y de nueva cuenta no sirve. Por eso, y de nueva cuenta, hay que ser cuidadosos con el uso del lenguaje, cómo lo voy a emplear. ¿Dudas con este? No, profesor. Ok. Ahora, el siguiente es la falacia por acento. Aquí vi algunos compañeros que colocaron algo, así que déjenme leer lo que les pusieron y ahorita les explico. Un momento. Aquí estás. Dice. Ay, espera. Ah, ya la perdí, ¿dónde estás? No. No. Ah, ya, aquí está. Dice, la falacia por acento se puede dar diferente significado de la frase que utiliza la palabra y así se aleja de la verdad que se quería decir. Ok, lo voy a explicar de la siguiente manera. En esta falacia lo que va a pasar es que se va a ver un error en cuanto a las palabras que se emplean, la definición que se está usando, el contexto en el que se está usando. De tal manera en que a lo mejor una frase queda para cierto contexto, pero otra frase para otro contexto no.
Aquí su compañero puso digamos, la frase, no es tan fácil vivir como morir sin dolor. Ok, imaginemos esta frase en dos contextos en específico. A lo mejor el primero va a ser una persona que ya la desahuciaron y que ya tiene días u horas para fallecer porque pues definitivamente ya no va a aguantar más. Y dice la siguiente frase, no es tan fácil vivir como morir sin dolor. Ok, ahora vamos a cambiar de contexto. Ahora imaginemos que vuelven a mi época cuando yo fui joven en su momento y yo vengo de la época donde se generaron los emos y demás. Ahora imagínense un chico de 15 años emo que lo que trae es que no está todavía muy seguro qué quiere de su vida y tiene como problemas existenciales con respecto a que no sabe qué esperar de la vida. Y dice la siguiente frase, no es tan fácil vivir como morir sin dolor. Ahora, pregunta del millón, ¿aplica igual en ambos casos? No. Efectivamente, no va a aplicar y por una razón muy simple. Porque en ambos casos son distintos. Uno simplemente tiene dudas existenciales con respecto a su vida, pero el otro está desahuciado. Tiene razones para haber dicho la misma frase. Por eso es que va a convertirse en una falacia dependiendo del contexto en el que se utilice. Otro ejemplo, ahorita se los voy a redactar. Digamos, tiene este mismo problema con respecto al contexto y con respecto a la definición de la palabra. Especialmente este es para ello. Un momento. No sé qué sea. Por ahí, no sé. Ok, ese es el argumento que, digamos, les tengo como ejemplo aquí. Dicen lo siguiente y ustedes me van a decir si tiene sentido el argumento o no. Dice lo siguiente. A María le gusta el rosa. Jerusalén tiene un vestido rosa. Magdalena adora el vestido de María. Juana tiene un jardín de rosas y las adora. Y Rosa tiene un hermoso nombre, por lo que todas adoran el color rosa. Pregunta, ¿tiene sentido? ¿Siguen ahí? Sí, maestra, es que andaba leyendo lo que nos dijo. Okay. Bueno, yo, ¿verdad? Es que andaba leyendo. Igual, pero está un poquito confuso. Es que sí está confuso, pero tiene una razón de ser. Está como, o sea, sí tiene algo como convencible, pero está algo confuso a la hora de leer. Bueno, no de leer, sino de comprender. Ajá. De leer, como si no supiera leer. No te preocupes, no es que sí. De hecho, fue agrede. Sí, porque es que dice, a María le gusta el rosa, Jerusalén tiene un vestido rosa, Magdalena adora el vestido de María, Juana tiene un jardín de rosas
y las adora. Y Rosa tiene un hermoso nombre, por lo que todos adoran el color rosa. Ajá. Ay, no, es que sí está confuso. Nada más necesito que me contesten una simple pregunta. ¿Creen que tiene sentido o no? Sí, sí tiene sentido. Sí, sí Pues, tiene. ¿qué creen que no? ¿Por qué? Aquí va la explicación, por eso es que A les ver. dije que hay que tener cuidado. No tiene sentido. Piensen en el rosa. El rosa tiene varios significados, la palabra solita. Color rosa, el nombre y la flor. Ahora, aquí estoy empleando el rosa en 3 significados. Volvamos a leer todo el argumento. A María le gusta el color rosa. Color. Que Rosalén tiene un vestido rosa. Ok, seguimos en color. Pero luego, Magdalena adora el vestido de entendí, María. maestra. Ya entendí. ¿Por qué no tiene un uso, bueno, como por decirlo así, un uso de razón, una lógica? Porque está hablando de que María y Jerusalén, bueno, a María le gusta el color rosa y Jerusalén tiene un vestido de color rosa. Ajá. Pero luego dice que Magdalena adora el vestido de María. Ahí no está hablando de algo lógico porque no concluye con las dos primeras primeras conclusiones. Después dice que María tiene un jardín de rosas. Está hablando de flores, no está hablando de colores, está hablando de flores. Luego dice, me perdí, rosas y las adora. Y Rosa está hablando de un nombre, no está hablando de otro color, está hablando de otro nombre. Ajá. Donde dice que Rosa tiene un hermoso nombre, por lo que todos adoran el color rosa. Es decir, que a pesar de que todos les gusta el color rosa, no todo habla de lo mismo. En la primera parte habla de colores, en la segunda parte habla de que le gusta el vestir, de gustos, y luego el otro habla sobre flores y el otro habla sobre nombres propios. Ajá. Y así, por eso es que no es lógico lo que, o sea, si está confuso, no es lógico. A eso es a lo que voy. La falacia se comete aquí porque justo tenemos en una sola palabra muchos significados y muchos contextos. De hecho, esto justamente se los metí a Grade por ello. Como tiene muchos contextos, significa que de alguna manera me va a generar muchas posibilidades en un mismo argumento. Y se comete una falacia porque, a ver, una de las cosas más importantes del argumento es que se especifique en un tema en específico o en un sujeto en específico para poder llegar a una conclusión. Pero en este caso la conclusión habla de colores, pero yo estoy hablando en el argumento de colores, de vestidos, de flores, de nombres, de gustos. Entonces al final yo no llego a algo en específico, tengo muchas cosas en un mismo argumento. Y no tiene sentido. Exactamente, por eso estaba confuso, por eso decíamos, no, sí tiene razón, pero no, porque si nos damos cuenta, pues está hablando de 4 cosas a la vez. Ajá. Que son colores, gustos, nombres propios y flores. Sí. Entonces esa es la razón. Por eso es que esta clase en específico hay que tener mucho cuidado porque hay palabras, insisto, que van a tener un significado diferente y el contexto en el que se usan también va a ser diferente. Entonces, cuando tenemos el problema de que nada más el significado, nada más hay que fijarse. O si es el contexto, hay que fijarse. Pero cuando te pasan estos detalles de que te juntan las dos, son falacias que fácilmente te pueden confundir. Hay que ser cuidadosos con ello por ello. Entonces, en conclusión con la falacia de acento, sé cuidadoso con el significado, con el contexto y con el contenido. ¿Dudas hasta aquí? No. Okay. Bueno, el siguiente es más sencillo. No se preocupen, creo que el más complicado era este. Este es más sencillo, es la falacia de composición. Ahora déjenme ver porque vi que me pusieron unas cosas acá, así que aguántenme tantito. Entonces, acento, no. División. Aquí está, composición. Me dicen que la falacia de la composición es una falacia que consiste en inferir que algo es verdadero acerca de una o varias de sus partes o componentes. Efectivamente,
La falacia de composición lo que va a tener es que, imagínense que tenemos igual un argumento, el que acabamos de ver ahorita de las rosas. Imagínense que yo les digo que la primera parte, que es de a María le gusta el color rosa, es verdadero, es válido. Pero nada más por esa información yo digo que todo el argumento es verdadero. Entonces yo cometo una falacia, porque nada más por un cachito de un argumento estoy asumiendo que todo es verdad y no es así. En este punto el argumento de composición se va a referir a eso. No generalices todo el argumento que es correcto solamente por un cachito de información. Tiene que ser la mayor parte o completo de preferencia para ser considerado como verdadero. Si no es así, se convierte en falacia. Y aquí, por ejemplo, traigo algunos ejemplos. Uno dice lo siguiente. Un coche usa menos gasolina y causa menos contaminación que un autobús. Por lo tanto, los coches son menos dañinos al medio ambiente que los autobuses. A ver, efectivamente por tamaño tiene razón de que obviamente va a generar menos contaminación un coche que un autobús, pero ello también implica que cause menos daño al medio ambiente. La respuesta es no, porque aunque sea más pequeño, genera el mismo daño. Entonces, de alguna manera, nada más una parte de ese argumento era verdad y lo demás no, digamos, no funciona al 100%. Por lo tanto, se convierte en una falacia. De nueva cuenta, aquí tenemos otro ejemplo. Una historia hecha de muy buenos fragmentos, dice, es por tanto una buena historia. Esta no tiene sentido. Esperen, esta la voy a borrar, es más. No tiene sentido esta. Esta no, esta ignórenla. No sé ni por qué la puse. La de arriba sí está bien. Dice, la bicicleta está formada por completo de componentes de poca masa. Por lo tanto, es muy liviana, no pesa. Esta se refiere a que, pues efectivamente, una bicicleta va a tener ciertos, digamos, elementos de su construcción de que van a ser, pues, ligeros, no van a pesar. Pero no significa por ello que la bicicleta vaya a ser muy liviana. O sea, no es como que puedas ir por la vida con tu bicicleta en la bolsa y decir, ay, voy con mi bicicleta a la oficina. O sea, eso no pasa. Una bicicleta tiene cierto peso y cierto tamaño que no va a ser como tan fácil, digamos, de transportar, a menos, digamos, cargándola. O sea, si tú vas en la bicicleta es un asunto diferente, pero si, por ejemplo, tuvieras que entrar a un edificio y no la puedes dejar tu bicicleta afuera y la tuvieras que cargar, no es como que sea tan sencillo estar ahí con tu bicicleta ahí al hombro. Va a tener cierto peso. Por lo tanto, esto de nuevo se convierte en una falacia, porque si bien no es, digamos, no pesa una tonelada, ¿cómo se llama? Sí permite de alguna manera, ¿cómo decirlo? Se me fue lo que les iba a decir, perdón. O sea, se me fue lo que les estaba diciendo. Dios mío, ¿me pueden recordar que les estaba diciendo? Que pues leer el mensaje se me olvidó. Ah, sí, ya te rijo otra vez. En este caso lo que se refiere es eso, o sea, aunque en este caso la bicicleta es un asunto, digamos, liviano con respecto a que no es incargable, no es como que la puedas transportar a todos lados. Y justamente la falacia de división va a ser eso. Cuando realmente algo, digamos, de ese argumento funciona, pero no significa que vaya a ser todo. Solamente una parte de ella a lo mejor lo podría agarrar como referencia, pero no todo el argumento. Y entonces yo no voy a poder decir ese argumento es verdadero, porque no. Va a ser un argumento falso, va a ser una falacia. A lo mejor lo que sí puedo agarrar es de esa falacia nada más agarrar ese cachito que sea verdadero y ya. Pero no todo. ¿Tienen dudas hasta aquí? No, maestra. No, maestra. Ok, bueno. Esta es la composición. Dios mío, ya lo sino. Y el de división. Vamos, despierta. Ya casi terminamos. Ok. En el caso de división va a ser un asunto también sencillo, pero con respecto ahora sí al contexto en específico de las oraciones. ¿A qué se va a referir esto? Normalmente cuando usamos ciertas palabras, las usamos, digamos, con cierta, vamos a llamarlo propósito. Pero, por ejemplo, en este caso dice lo siguiente.
consiste en asumir que las propiedades de algo debe aplicarse a sus partes o a la propiedad de una colección de entes es compartida por cada integrante. Si se acuerdan, yo les decía que en la falacia de generalización apresurada se generalizaba un caso donde todavía no era necesario porque era demasiado antes de lo adecuado o no tenía sentido porque no aplicaba en ese punto. Pues aquí en específico se va a referir a casos donde no se puede aplicar una regla general a un caso particular. ¿Por qué? Porque ese en específico no va necesariamente a funcionar igual. ¿Cómo funciona? O más bien digamos cómo se emplearía en un ejemplo tal cual esta falacia. Bueno, el primer ejemplo que tenemos es el siguiente. Tú estudias en un colegio para ricos. Por lo tanto, tú debes ser rico. Aquí hay un detalle. Supongamos que efectivamente sabemos que una persona rica tiene cierto nivel económico que le permite darse ciertos lujos, especialmente una escuela privada. Ahora imagínense que a lo mejor fue una escuela privada específicamente para gente pues influyente en el lado económico. Y a lo mejor una persona que tú conoces estudia en esa escuela. Entonces tú le vas a decir, no, pues estudias en esa escuela, entonces pues tú también debes tener una posición económica privilegiada, ¿no? Porque pues estudias ahí. Pero a lo mejor este individuo le dice, oye, o sea, sí estudio ahí, pero yo no soy rico. Yo me gano una beca y por eso puedo estar estudiando ahí, pero como tal, yo no tengo tanto dinero como para andar ahí, pues en esa escuela. Yo me gané ese derecho por las becas que estoy generando. Entonces, en este caso, la división va a ser esa. En el primero, que es la regla general, sí aplica, pero en la segunda ya no. En este caso, tú estudias en un colegio para ricos, por lo tanto debes ser rico. Esta regla de que todos los ricos estudian en una escuela para ricos, no necesariamente aplica para ese caso en específico. Otro ejemplo. Tenemos, las hormigas pueden destruir árboles. Luego, esta hormiga puede destruir un árbol. En este caso, pensemos de nuevo, el contexto en específico. Aquí se va a referir justamente al contexto en cómo yo estoy empleando la información. Tenemos dos contextos. O contexto número 1. Un hormiguero completo va a destruir un árbol. ¿Esa es información real? Sí, definitivamente. Ok. Segundo contexto dice, esta hormiga puede destruir un árbol. Estamos hablando de que una sola hormiga puede destruir un árbol, pero ¿qué creen? Ahí no aplica porque el contexto y la información dice lo siguiente. Un hormiguero tiene la capacidad de destruir un árbol porque crea su colmena en ese lugar. Pero estamos hablando de un hormiguero completo, o sea, de miles de hormigas. Una solita no va a poder hacer un daño real en un árbol. Necesitaría que toda su colmena estuviera con ella para poder generar un daño real. Por lo tanto, esto se convierte de nuevo en una falacia porque en el primer contexto sí es posible, pero en el segundo ni de broma va a ser posible. Y por tanto, se convierte en una falacia de división, porque los contextos, dependiendo del lugar donde se empleen, van a cambiar y por tanto no va a ser posible en uno, pero en otro sí. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. ¿Seguros? Bueno, pues si no hay dudas al respecto, de nueva cuenta explico para los que llegaron tarde, rápidamente la actividad para el siguiente domingo. Recuerden que su tarea va a ser generar bueno, no van a generar más bien, van a buscar una falacia. ¿Cómo la van a buscar? Van a leer algún artículo de revista, alguno de periódico, de la red donde encuentren una falacia. ¿Qué falacia? La que ustedes decidan, la que más les haya gustado, las que más les haya interesado. Van a buscar una falacia, la van a subrayar y me van a colocar qué tipo de falacia es. Si por alguna, digamos, si lo pueden, digamos, imprimir ese artículo y pues subrayármelo, pues va a ser lo mejor. Pero si no lo pueden hacer así, pueden subrayarlo de manera electrónica y tomar la captura, o lo pueden, digamos, ponerme el artículo de donde lo sacaron, escribir la parte de la falacia que es, digamos, la que nos interesa, y obviamente el nombre de la falacia, qué tipo de falacia encontraron.
Ese va a ser su trabajo para esta semana. Y sí, lo voy a subir a Claro, ven un ratito más. Nada más que no lo he subido esencialmente porque he tenido las clases seguidas. Entonces no me ha dado tiempo. Pero sí lo subo en unos 15 minutos por mucho. Ahora sí el link para que ya puedan empezar a ver lo de su tarea. ¿Qué link, profesora? Es que Bueno, es que ven que normalmente, por ejemplo, mi computadora no tenía batería. Ah, ok. Bueno, ahorita no lo he subido todavía, apenas lo voy a redactar para poder subir las tareas. Pero acuérdense que siempre que les genere una tarea, les genere el aviso de nueva tarea con fecha tal. Entonces, en cuando se suba la tarea, pues obviamente les va a llegar notificación de que la tarea ya está disponible y va a estar abierta hasta el domingo. ¿Qué día es domingo? No te lo digo, no me acuerdo. Hasta el domingo 29. Insisto, es muy sencilla, simplemente es ¿cómo se llama? Se me fue. Nada más es que encuentran la falacia y pues obviamente que me señalen el nombre de la falacia. Sí, todavía puedes anujar. Y bueno, eso es con respecto a digamos, a la tarea que tienen esta semana. Les digo que en un ratito más ya se la subo. Nada más que no la subí esencialmente por falta de tiempo. Bueno, entonces le puedo dar ejemplos. Tengo las de la falacia de argumento ad baculum. Dice, el primer caso interpretaríamos que el argumento se ve forzado a admitir la validez de la falacia para evitar las consecuencias negativas. De no hacerlo, por ejemplo, la violencia, mientras que en el segundo caso entenderíamos que el argumentante admitiera la validez de la conclusión falaz. Ejemplo, lo tienes que hacer porque aquí se hace lo que yo diga, lo dejas de discutir y te callas de una vez o te castigo. Luego, Sirian sostiene su derecho a usar energía atómica con fines civiles, deberá enfrentarse de las decisiones que tome la comunidad internacional. ¿Está bien? Sí. Sí, también de hecho, tengo el de argumento ad ignoratiam, algo así. ¿Ignoratiam? Ajá. Argumento ignoratiam, amiga. Te ayudo. Dice, consiste en defender una posición argumentada que no existe prueba de lo contrario, diciendo la incapacidad de un oponente o presentar pruebas convincentes de lo contrario. Ejemplo, no se ha probado aún que los teléfonos móviles causen cáncer, así que no tiene que preocuparse. No se puede demostrar que Dios no existe, por lo tanto Dios existe. Y investigué más, pero creo que hasta ahí. No, pero sí también. ¿Sí? Ok, gracias. Ok, justamente eso ahí va. Los que participaron en clase, ya los tengo. De hecho, estuve anotando nombres. Les voy a, de hecho, justamente a eso voy. Les voy a decir los nombres de los que participaron. Es Villafania, perdón. García Castillo, Rosas Reina, Granados, Rosa Reina tiene derecho doble también. Andújar Fátima, que es la última chica que acaba de presentarse. Y déjenme ver si no me faltó alguien más aquí. Pero según yo eran todos. Granados. Le faltó Josué Granados. Sí, le puse Granados. Pero no lo mencionó. Ah, bueno. Josué. Pero sí, está Granados. Sí, lo puse. Bueno, esos son los que yo tengo que participar. Ya los tengo registrados en mi libreta. Entonces ya nada más en un ratito más ya los subo a lista. Pero registrándolos en la libreta no se preocupen porque sí los anoto en lista inmediatamente. Y bueno, creo que... necesito un último aviso antes de que se me olvide. Ya les había avisado, pero ya los conozco y luego se les va la onda muy, muy feo. El lunes que viene no los voy a dar clase porque voy a andar en el doctor. Entonces, no voy a tener forma de cómo conectarme. Van a tener actividad para ese lunes, digamos, para que estén trabajando. El viernes doy el tema y pues obviamente el lunes ya les daré su clase normal. Digo, clase normal, ay, Dios mío, ya alucino. No,
El viernes les daría su clase normal y el lunes tendrán trabajo para que los viera el próximo viernes. Entonces recuerden, este viernes que viene clases normales. El lunes no hay clases por una cuestión médica que tengo y los veré hasta el próximo viernes. O sea, básicamente... O sea, dentro de 15 días, profesora. No, nada más el lunes 30 de noviembre no hay clase, al menos de lógica. Los demás maestros yo me imagino que sí, digo, yo no deben tener ningún problema. Pero yo no los voy a ver ese día porque voy a andar en el doctor. Nada más ese es el único día que donde los voy a ver, a menos que llegue a avisar por alguna junta de academia. Espero que no me toquen un día con ustedes, pero si me llega a tocar yo les aviso normalmente. O sea, el 30 de noviembre. Sí, es el próximo lunes. Ah, ok. Es el único día que no los veo, a menos hasta donde yo tengo entendido, porque voy a andar en el doctor. Pero de ahí en fuera no debe de tener ninguna otra, digamos, cancelación de clase. Entonces, ¿tienen alguna duda? No, maestra. No, maestra. No, maestra. Ok. Bueno, si no tienen dudas al respecto, ya se pueden retirar por el día de hoy. Los veo el próximo viernes. Aprovechen y vayan a comer. Hasta luego, maestra. Vemos. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Nos vemos. Profesora, Dígame. lo de las calificaciones las van a subir el 27. Sí, ¿no? Se supone que sí. Lo tenemos registrado en este calendario académico. ¿Y usted De cualquier ya manera. publicó las calificaciones? Ah, sí, ¿Ya? sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, sí. Sí, perdón, es que se me fue la onda. Sí, no te preocupes. Sí. Gracias, maestra. Vale. Adiós. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana. Bueno, sí, hasta mañana.